esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios y que siempre le honremos como Él merece. Hermano Raúl, tiene su tiempo. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo aquí con nosotros en un hermoso día que nuestro Padre Dios ha creado y que ha decidido compartirnos con nosotros, y estamos muy agradecidos con Él. Él es bueno y en buena manera, y en una manera a manos llenas siempre nos bendice. Y en las cosas que son pequeñas, muchas de las veces vemos las cosas grandes y nos olvidamos de las cositas pequeñas, y las cositas pequeñas es donde están los detalles, donde yo personalmente miro las bellezas. Tengo que tomarme el tiempo de ver las bellezas en las cosas chicas que el Señor hace por nosotros, no nomás en las cosas grandes. Les quiero invitar, aquí tenemos un libro con muchos nombres de diferentes lugares, y es un libro de oración. No sabemos qué necesitan exactamente, pero el Señor sí sabe lo que necesitan. Amén. Si nos mandan su información, nombre, información, dirección, les vamos a mandar esta calcomanía que simplemente dice que Rock and Country Church is praying for me, o sea que esta iglesia está orando por ustedes, y lo pueden colocar en su camioneta, en su carro, en su casa, para que se recuerden que aquí en esta iglesia que estamos acá, chiquita, pequeñita, pero creemos mucho en la oración, porque esa es la base de todo lo que hacemos, y esa es la manera como nos comunicamos nosotros con el Altísimo. Amén. En este momento quiero pedirles que inclinemos el rostro los que puedan, y vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por un hermoso día, y más que nada porque has decidido compartirlo con nosotros. Bendícenos este día, Padre, y bendice los nombres que están en este libro, te los pongo en tus manos. Tú sabes lo que necesitan ellos, y que más que nada que los consueles, los ayudes, porque te necesitan. Tú eres bueno y tú eres bien misericordioso con todos nosotros. Te damos las gracias por eso. También te pido, Padre, por los pastores, los que están enseñando y predicando tu palabra por todo el mundo, en esta área y en todo el mundo, que los dirijas a ellos, acompáñalos, manda tu Espíritu Santo que los acompañe para que se predique tu palabra, que ya tienes preparada para ellos. También pongo en tus manos al hermano Arturo. Te pido que lo guíes y nos acompañes para que nos enseñe y nos traiga la palabra que tú ya la has dado para nosotros. Amén. Dios Padre, no sé cómo agradecer todo lo bueno que eres con nosotros, Padre, pero te damos las gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo en que nos vayan a estar viendo. A los que se están conectando en la página principal de esta iglesia, les damos la bienvenida. A los que ya están conectados, bueno, gracias por ello. A los que nos van a ver en el Facebook, en el YouTube, que el Señor les dé su más grande bendición. Créanme que si algo me emociona es predicar la palabra. A lo largo de la vida les puedo decir, a mí me encantó ser de niño un buen deportista. Y no sabiendo, y tiempo después tenía que descubrirlo, que Dios me había dado el liderazgo. Cosas que va uno descubriendo en la vida de uno mismo. Y entonces yo recuerdo que en una de las ocasiones, pues jovencito y a mi tamaño, soy chaparrito, pero a los 13 años llegué a ser un gran portero que volaba por la portería y eso me emocionaba. Era delantero también de mi equipo y iba y metía un gol y lo celebraba. Nunca me imaginé que ese sentimiento, esa acción, eso que me ardía por dentro, lo fuera a sentir predicando la palabra. Pero Dios es grande, Dios es bueno, y Él que nos dio el carácter, nos dio lo que somos hoy por hoy, Él sabe por qué lo hizo. Y hoy no me resta más que decirle a mi Padre Celestial que gracias por ello. Me siento feliz, lo exalto, lo bendigo, lo alabo con ese sentimiento, con esa idea, con ese fuego que arde dentro de mí y que me inspira, me motiva para que
la palabra para que el Señor sea exaltado, bendecido y la palabra llegue a donde Él la lleve. Es por eso que se la dejamos como es de Él en sus manos, solamente como siervos y como yo lo digo en mi forma de expresión, aunque soy el siervo más pequeñito de su reino, pero gracias a Dios porque me usa. Que se haga su voluntad, que su palabra llegue a donde tenga que llegar. Y para ello solamente voy a pedirles que los que podamos nos pongamos en pie, inclinemos el rostro. Los que no puedan, no se preocupen, ábranle el corazón solamente al Señor y Él hará maravillas como las está haciendo con nosotros. Inclinemos el rostro. Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú lo mereces todo. Tú nos das la vida, la salud, todo lo que somos y lo que tenemos solamente te pertenece a ti y nos lo has dado porque así te place a ti. Gracias por ser tan bueno. En este momento vamos a abrir tu palabra. La palabra es tuya y tú harás la obra que tú ya tienes predestinada para con quien ya está preparado para que la palabra llegue. Y con quien ha de llegar en el futuro si tú así lo tienes previsto. Señor, danos tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos inspire, nos motive y que Él que inspiró la palabra nos la pueda hacer entender a este servidor que la va a expresar y a los que la escucharán de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros, nunca nos desampares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, siéntanse igual que yo, felices, contentos, porque aunque el tiempo nos indica otra cosa, porque amaneció fresco, amaneció escarcha en el vidrio de mi carro, hielito, estaba frío, pero gracias a Dios porque el calor espiritual llega a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y no importa que el tiempo esté frío, nosotros estamos con ese vigor, ese calor que solamente Dios nos puede dar. Es por eso que, pues, solamente te pido que si ya estás escuchando la palabra, te prepares. Recibas la palabra que Dios tiene para ti. Y si la vas a escuchar, igualmente cuando la escuches, cuando la recibas, recibe palabra de Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos. A Él así le ha placido darnos ese honor y ese privilegio y yo se lo agradezco grandemente. Solamente que Él me lo dio, a Él se lo regreso. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, porque Él así lo merece. Y bueno, entremos de lleno a la palabra. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando, estamos llevando a efecto por segundo mes el tema, el Dios en quien yo creo es el libertador de este mundo. Y cada vez que me adentro más en la palabra para buscar, descubrir cómo nuestro Dios nos libertó, nos sigue libertando y cuando Él venga nos libertará completamente de las garras del pecado, como dijo Pablo, de este cuerpo de muerte. Y lo decía muy bien, ¿sí? Porque él sabía lo que decía. Era un hombre muy letrado, pero aparte de ser un hombre muy letrado en lo natural, en lo normal del ser humano, llegó a ser un hombre tan espiritual que Dios le confió tanta palabra, que hoy por hoy nosotros nos gozamos en lo que Él escribió. Y aunque Él entregó su vida por la palabra, por el Señor, dijo Él que a Él le estaba guardada solamente la corona de justicia, la cual le entregaría el Señor juez justo, y no solo a Él, sino a todos los que esperamos su venida. Y yo espero la venida de mi Señor. Espero que tú también la estés esperando. Ese es el deseo, que la esperes, que juntos como parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia, parte de un grupo que espera a su Señor, estemos diciéndoles a otros, expresándoles a otros que se preparen porque el Señor viene pronto. Y bueno, comencemos de lleno. El Dios en quien yo creo es el libertador de este mundo. Por lo tanto, vamos a ver en la palabra cómo fue el Señor en sus planes liberando a tantos grupos de personas y cómo llega hasta nosotros.
cómo Él mismo ya nos ha liberado de las garras del pecado y hoy estamos militando en sus manos, en sus brazos, en sus caminos. Nos lleva de la mano para que podamos seguir atrayendo a otros a los pies de Él, para que Él siga libertando a quienes Él ya tiene preparado para que sean parte del cuerpo de Él, de la iglesia, de su grupo, de los fieles, de los que esperamos al Señor. Comenzamos como es normal, lo más que hoy le vamos a dar un giro poquito más amplio. En Lucas capítulo 1, versículo 72, dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿Ok? En santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Y hoy contamos con todos nuestros días hasta que vayamos al descanso, si el Señor así lo tiene previsto. Y si no, todos nuestros días hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Pero, sea que muramos, descansemos, como dice la palabra, para el Señor Jesús, la muerte del ser humano solamente es un descanso. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, y tenía 4 días que estaba en el sepulcro. En un sepulcro no se va a dormir normalmente, ¿va? Se va uno al cuarto, a la cama y disfruta. Pero hablaba de la muerte, pero como Él venció la muerte, para Él no es problema. Para Él la muerte es un sueño. Y por eso dijo, vamos a despertarlo del sueño. Así va a ser con todos los que descansan, entre ellos mis antecesores. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: mi abuelo en paz descanse, mi abuela en paz descanse, mi papá en paz descanse, mis otros abuelos en paz descansen. Los que creyeron en Cristo Jesús están solamente descansando. ¿Ok? Así de sencillo. Pero ahora veamos el otro contexto. Comencé con el 72. Para hacer misericordia, ¿de quién? Con nuestros padres. Estoy hablando de mi padre, de mi abuelo y de mi padre y mis abuelos. Ok, mi padre y sus padres de él fueron mis abuelos. Los padres de mi madre fueron mis abuelos, pero fueron padres de ellos. Entonces el Señor dice que iba a hacer misericordia con nuestros padres, porque se acordaba del pacto que había hecho con Abraham. O sea, a Dios no se le olvida nada. Pero ahora vamos a ir al libro de Lamentaciones. Está en el Antiguo Testamento, después de Jeremías. Vamos a ir a Lamentaciones y vamos a ver el capítulo 3. Lamentaciones es un capítulo chiquito, es un libro chiquito de 5 capítulos, pero vamos a ir al capítulo 3, versículos 22 y 23. Y te vas a dar cuenta por qué me detengo y voy ahí. Dice de la siguiente manera: nuevas son cada mañana, es el 22 y el 23, me estaba equivocando. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Con un Dios así como el que nosotros tenemos, que es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Que Él te da lo que no te da lo que mereces, te da lo que no mereces, pero como es un Dios de amor, te da puras cosas buenas. ¿Qué más le puedes pedir a la vida si conoces a un Dios de ese nivel, de esa magnitud, con esa capacidad, con ese amor tan grande y bondadoso, y que cada mañana, aunque tú te hayas equivocado el día anterior, Él no te lo toma en cuenta y entonces te sigue bendiciendo constantemente? ¿Qué más le pides a la vida? No hay que pedirle. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús. Ok, si Él es la vida, si Él es misericordioso, si Él es bondadoso, si Él es amoroso, si Él es bueno, oye, nos hemos sacado la lotería sin comprar boleto, como dicen algunos, ¿verdad?
Pero no es cuestión de suerte, es cuestión de creencia. Y es a lo que yo te invito a que creas en mi Señor, porque es bueno, porque es grande, porque es misericordioso, porque merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Por eso, porque Él siempre nos lleva de la mano. Y no importa quién seas ni cómo estés. Él no te pregunta, solamente Él quiere que vengas a Él y entonces Él te levanta, Él te limpia con su sangre preciosa, Él te perdona, Él te restituye, Él te ayuda, te transforma, te cambia y te lleva de la mano de aquí hasta el cielo. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Yo no le pido más a la vida más que seguir creyendo en la vida, que es Cristo Jesús. Que Él me ayude constantemente a que mi creencia no se mueva de Él. Que al contrario, cada vez crezca más esa preciosa fe que Él ha puesto en mi corazón y en mi mente. ¿Ok? Pero te estoy hablando lo que dijo Jeremías. Te estoy hablando lo que dijo Lucas. Y ahora vamos a entrar de lleno a algunos incidentes que nos explica el apóstol Pablo. Porque él, toda su vida después de que el Señor lo llamó personalmente y lo hizo su apóstol, cuando lo tumbó del caballo y con su gloria lo dejó ciego, pero después lo levantaron, él lo limpió, lo transformó y le regresó la vista y le dijo que era un siervo apartado para hablarle a los que no lo conocían. En aquel entonces le decían los gentiles. Y esos, ¿por qué les decían los gentiles? Porque ellos no pertenecían directamente al pueblo de Israel. Pero él mismo, Pablo, lo dice, que cuando Jesús vino, restituyó al pueblo de Israel, porque se había apartado de él, y nos hizo llegar a nosotros la palabra, y que ahora somos un solo pueblo por amor de Cristo Jesús. Porque a Él así le plació. Y hoy yo estoy feliz, estoy contento, porque a mí Él me llamó, a ti Él te llamó. Él hizo lo necesario para que tú y yo estemos delante de su presencia, aunque no lo merecemos. Pero dijo Jeremías que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque cada mañana se renueva su misericordia, su bondad. Así le place al Señor, así es el Señor. Grande es su misericordia y tan grande que llegó hasta nosotros. Esa es la mejor expresión que te puedo dar para que tú sepas que la misericordia de Dios es tan grande que nos ha alcanzado hasta nosotros. Y si tú le abres los brazos, la conocerás de cerca, porque ya el Señor te la ha dado, porque hoy estás vivo, porque hoy estás contento, porque hoy estás feliz. Y si estás escuchando la palabra, óyeme, hoy es un día especial que el Señor lo ha hecho para ti. Vayamos al libro de los Hechos y comenzamos a entrar en materia, lo que te estaba platicando que el apóstol Pablo hacía. Vamos a Hechos capítulo 19, versículos 29 al 41. Dice de la siguiente manera. No te voy a platicar, a leer todo, solamente lo que considero más importante, pero si tú lo quieres leer, lee todo el capítulo, lo anterior y hasta donde termina, ¿ok? Así es que comenzamos en el 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y grábate esta palabra. La ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ok. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Predicando la palabra. ¿Quiénes lo acompañaban? En esta ocasión lo acompañaba Gayo y Aristarco. Eran de Macedonia, eran compañeros de Pablo. Pero cuando vio Pablo ese incidente, le salió el carácter, como puedo decirle que me sale a mí, porque me identifico con él. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no se lo permitieron.
También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. ¿Por qué? Porque había un tumulto. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. ¿Te acuerdas que te dije que recordaras que estaba confundido el pueblo? Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. O sea, ni siquiera en su propia confusión se habían puesto de acuerdo. Porque la concurrencia estaba confusa, otra vez, y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, los que gritaban estaban confundidos, pero la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Dice un dicho muy mexicano: a donde va Vicente, allá va la gente. No sabe a qué va, pero va. ¿Ok? Y eso había pasado en este incidente. La mayoría de la gente no sabía a qué había ido al teatro, pero había ido, y unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, era una confusión completa. ¿Ok? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, dice que lo iban empujando los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Aquí sale una de las cosas, o una de las razones, o el por qué estaban, ahora sí vamos a decir, una cuarta parte de esa gente enardecida, pero la otra no sabía ni por qué. Y ellos son los que estaban gritando. Ok. Y lo que gritaban, dice, que grande es Diana de los Efesios. O sea, Diana era una diosa de ellos. Una estatua, una persona, una foto, una escultura de una diosa, según ellos. Al final vamos a ver que dicen que había llegado de Júpiter, ¿ok? Y dice, entonces, el escribano, cuando había apaciguado ya la multitud, o sea que el escribano tuvo, como decimos vulgarmente, las agallas suficientes para que le hiciera caso a la juventud, o sea, tuvo liderazgo, tuvo poder. ¿Cómo? No lo dijo, no lo dice. Y solamente dice que le dijo a la multitud: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Se acuerdan lo que les dije? O sea, les dio por su lado. ¿Ok? Así lo vemos. Les dio por su lado y la gente se apaciguó. Pues que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, el hombre fue un poco sensato. ¿Por qué habéis traído a estos hombres? Si sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestras diosas. O sea, como cristianos, como líderes, como pastores, como predicadores, pues nunca vamos a ir en contra de la creencia. Los vamos a invitar a que crean en el Dios que nosotros creemos, porque Él es el más grande sobre todos los dioses que te puedas imaginar. ¿Ok? Y si tú eres sincero y crees en un Dios hecho de madera, una estatuilla o algo que te cuelgues en el cuello como normalmente lo vemos, pero conoces al ser superior, al más grande, al más poderoso, que hizo el material con que está hecho ese Dios pequeñito que tienes, oye, yo me voy con el grande. ¿Sí? O sea, la lógica me lo dice. Como ser humano no necesito ser un letrado, solamente necesito pensar ecuánimemente o correctamente. Ok. Como no habían blasfemado, no habían dicho o hecho algún sacrilegio, o sea, nada en contra de Diana, entonces no había razón. Pero te digo que estudies más adelante, porque dice que los que hacían las estatuillas de Diana de plata, se les estaba yendo el negocio. O sea, era por dinero, y con dinero se hacen las turbas. ¿Sí? ¿Quién dice que no les pagaron o les dieron algo y, ¿sabes qué? Pues a gritar se ha dicho.
Es normal del ser humano arreglar las cosas a su manera. Y como dicen, con dinero se hacen muchas cosas. Ok. Dice que si Demetrio y los artífices que están, aquí entra el nombre de quien estaba haciendo las estatuillas, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede. Y ahí están los procónsules, y acúsenlos los unos a los otros. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Te das cuenta? O sea, cosas sin razón. ¿Y por qué traigo al caso esto? Normalmente la mayor parte de los incidentes, de las situaciones de este mundo son cosas sin razón. Solamente porque dijo, que dijeron y que van a decir. ¿Qué? No supieron qué, pero ellos estaban gritando. Así, estaban totalmente confundidos, no sabían ni qué, pero se hizo la cosa en grande. Ok, y entonces se habían pasado de paso las propias leyes que ellos eran regidos, que se regían por esas leyes, y por consiguiente un hombre con autoridad les explicó las cosas y se fueron. ¿Qué gritaron? ¿Qué no gritaron? Gritaban nomás que Diana era muy grande. Si Diana era muy grande, pues todo mundo la hubiera visto, ¿eh? Todo mundo sabría de él. Grande es nuestro Dios, y por eso todo mundo sabemos de él, aún hasta los que no creen. Los que no creen lo dicen así específicamente: no creemos en Dios, gracias a Dios. Así he escuchado decir a los que dicen ser ateos: soy ateo, gracias a Dios. No creo, gracias a Dios. Ok, están expresando el nombre del gran Dios Todopoderoso, aunque no creen. Pero nosotros que sí creemos, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, le exaltamos, porque Él es bueno. Y con nosotros no hay ninguna confusión. Él es el que nos aclara la mente, Él es el que nos interpreta la palabra, Él es el que nos da la palabra, y por consiguiente hablamos con regocijo, con alegría y con felicidad de ese grande nombre, que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Y de ese predicaba Pablo. Y cuantas veces le fue necesario, les dijo con las escrituras en la mano que él predicaba de Jesús el Cristo, porque así lo atestiguaba, así lo decía la palabra. Y nosotros, ¿de quién predicamos? De Jesús el Cristo. Somos, podríamos decirlo así, aunque somos pequeñitos, yo no me comparo con Pablo, pero somos los que seguimos el rumbo, la idea de seguir predicando, y seguiremos predicando que Jesús es el Cristo. Y hoy dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué más le pedimos a la vida? ¿Cómo vamos a comparar a un Dios todopoderoso con una estatuilla? No hay lógica, pero bueno, se acepta, hay libertad. Si Dios nos hace libres de creer en Él o no creer, pues igual, el que cree en alguna estatuilla, en alguna cosa, bueno, Dios en algún momento, si Él es sincero, lo llamará y aprenderá a creer en el gran Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Ok, bueno, ya tenemos más o menos una idea y vamos a proseguir. Ahora vamos a ir al siguiente capítulo, que es el 20, y vamos a leer del 1 al 6 y vamos a ver cosas del ministerio de Pablo. O sea, lo que Pablo seguía haciendo. Y él dice: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para irse a Macedonia. ¿Ok? Ya todo quedó en paz, la turba se dispersó, los que habían, sus compañeros que se los habían llevado la turba, habían sido rescatados. Entonces, ahora sí,
él se podía ir en paz, tranquilo. Después de recorrer aquellas regiones, o sea, Macedonia y la región, y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Óyeme, este hombre era aguerrido, era especial. O sea, no andaba, como decimos vulgarmente, no andaba por las ramas. Él se iba de frente. Donde se necesitaba que predicara, él predicaba. Se fue a Macedonia, de ahí a toda la región de Macedonia, y de ahí se fue a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, o sea, ya sabía más o menos qué rumbo iba a tomar. Tomó la decisión de volverse por Macedonia, ¿ok? Aunque ellos le habían puesto trampa, él le cortó vuelta. Normalmente, cuando no hay necesidad de enfrentar el peligro, ni te expongas, ¿no? Dios te cuida, pero Dios te puede usar más cuando Él puede llenar tu mente a través de su Espíritu, con su Espíritu, y guiarte que tengas un enfrentamiento. Cuando Él vea que sea prudente que tengas un enfrentamiento y que vas a poner su nombre en alto, Él te lo va a hacer saber. Y entonces habla con toda la capacidad, con todo el denuedo, con todo lo que tengas, y testifica que nuestro Dios es grande, bueno y todopoderoso, y como Él, ninguno. Después de haber estado allí 3 meses, dice que siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia. Fíjense quiénes le acompañaron: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, o sea, Gallo y Timoteo eran de Derbe, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué te estoy platicando esto? Cuando el Espíritu entra en ti, cuando Él te dirige, te enseña, te muestra, te da la palabra, tú eres feliz de llevarla a donde Él te ponga. Y por eso te mencioné tantos lugares. Ahí Pablo había fundado una iglesia en cada lugar, y ahora estaba regresando para confirmarlos, para hacerles saber que él seguía adelante predicando la palabra, y que ellos debían de seguir firmes en la palabra y alabando, bendiciendo y siendo dirigidos por nuestro Señor Jesucristo. Y él, como gran líder, ahora casi, por así decirlo, casi estoy a lo mejor expresando un poco pequeño o la palabra que él hacía, pero en cada lugar dejaba un personaje para que atendiera la iglesia. Él las fundaba. Él era de los líderes que no decía vayan, no, vamos. No decía hagan, hagamos. Y él ponía la muestra, ponía el ejemplo, y él, ahora sí, como decimos, ponía el pecho y la cara por delante. Él era el primer predicador que llegaba a una región donde no había iglesia, palabra, creyentes, y si había, los organizaba y levantaba la iglesia. Y si no, predicaba la palabra, se convertían por obra del Espíritu Santo, y él dejaba una iglesia plantada en cada lugar. ¿Cómo me gustaría ser Pablo? ¿Sí? Hoy nos da trabajo, pero, perdón, solamente te quiero decir algo así. ¿Por qué me identifico con Pablo? Cuando éramos niños, mi padre, que en paz descanse, nos decía, nosotros por
enseñanza, aprendimos a ir a la iglesia en sábado. Así nos enseñaron, así lo hacíamos. En la mañana hacíamos el culto, íbamos a comer, pero era un ambiente feliz. Ahora sí, éramos gente humilde, gente de campo, gente que crecimos como cualquier otra persona, pero en la tarde, ya lo decía mi papá, vamos a ir a predicar a tal lugar. Si tenía hijos chiquitos, mi mamá montábamos un caballo, se montaba y ahí iba con los chiquitos. Los que podíamos caminar, íbamos caminando. A veces caminábamos hasta 2 horas. Íbamos, predicábamos, se hacía el culto. Donde hubiera una persona que quisiera escuchar la palabra, ahí don Antonio Rivera, que era mi papá, que en paz descanse, ahí se hacía un culto. Y recuerdo muy bien, y lo recuerda bien mi hermano Israel, el senior pastor de la iglesia en donde le ayudo. Él le decía: oye, papá, pero si aquí nadie quiere escuchar muy bien la palabra, ¿a qué venimos? Y la visión de aquel hombre, la fe: no, hijo, deja que Dios trabaje y Él va a hacer su obra. A mí me quedaron esas palabras muy dentro de mi corazón y de mi mente, y las recuerdo. Hoy por hoy, en un lugar que se llama Marco Antonio Muñoz, antes le decían Chaparrales, a orilla del mar, una familia comenzó, estudiamos, se bautizaron algunos. El papá era de esos señores tercos, testarudos, duros, y para satisfacción, para confirmación que necesitaba mi hermano, él creció, ya no era niño, ahora era grande, se vino acá a Estados Unidos, andaba jefe de una compañía, y le llegó como 30 años después un telefonazo. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién se va a bautizar? Pues ¿quién? Don Beto. Aquel señor que se creía que era incrédulo, que no hacía nada por la palabra, 30 años después se estaba bautizando, para la honra y la gloria de Dios. Y ahí está una iglesia, donde me enseñé, donde aprendí, donde fue la primera vez que prediqué. Es un lugar que se llama Revolución. Nombrecitos especiales de México, así. Y ahí, en una ocasión, se hace el plan en la iglesia, una iglesia chiquita. Vamos a ir a predicar, a dar culto en donde nos permitan, y en la casa de, el nombre de ese hombre era Pastor. No era pastor, su nombre, él se llamaba Pastor. Y tenía hijos e hijas, nueras, yernos, nietos. Y entonces, dice mi papá, nos dio permiso, pastor, de ir a predicar a su casa. Vas a ir tú y yo. Mi papá, mi hermano Israel, el más chico que yo, y un servidor. Ok. Tenía por lo menos 7 o 8 años yo. Mi hermano Israel tenía como 6, 5 y fracción, pero él siempre ha sido muy alto. O sea que andábamos del mismo tamaño. Y entonces, la primera reunión, mi papá predica, y él era muy bueno para predicar, sabía exponer la palabra, Dios lo usaba. Ok, y entonces da la predicación, todo el mundo pues feliz, contento de recibir la palabra, y terminamos, felices y contentos. Era en la noche, no había luz, y íbamos por el camino alumbrados por la luz que Dios nos dio, la luna y las estrellas. Íbamos felices y contentos cuando me dice mi papá, que en paz descanse: Arturo, dígame, jefe, la próxima lección la das tú, la próxima predicación. Pero papá, pues yo no sé predicar. Dijo: yo te voy a ayudar. Ok. Entonces me dio un montón de versículos, ahí aprendí cómo se hace un tema a mi corta edad, y entonces
me aprendí de memoria la predicación. Un niño, estoy chaparrito, pero él estaba flaquito, solamente que el Señor me usaba para hablar. Me pusieron una mesita bajita, es más, yo creo que por aquí así más o menos me veía. Y grandes y pequeños se quedaron admirados que iba a predicar un niño en aquel entonces. Y entonces comienza la predicación. Pero mi padre me prometió, voy a estar ahí en la primera fila, en la primera banca, por si se te atora algo, yo te ayudo. El poder de las palabras de un padre. Por eso creo yo mucho en mi Padre Celestial, que Él no me abandona, no me deja y siempre me sostiene. Y Él es el que me da palabra. No soy yo, es Él. Por eso siempre le daré la honra, la gloria y la alabanza. Y predicamos. Recuerdo esa ocasión. Grandes y pequeños, parece que no había nadie en la casa. Silencio. El predicador, que era yo, un niño de 7, 8 años, expresando la palabra. Terminé. Dije, lo logré, gracias a Dios. Todos felices y contentos. Es más, se hacían a veces café con pan, café con galletas o algo ahí para que todos estuvieran contentos, o unos panecillos. En el rancho se hace de todo y qué rico está. Y entonces ya terminó y nos fuimos. Igual, era la luna la que nos alumbraba y las estrellas, y íbamos caminando. Y entonces me dice mi padre, que en paz descanse, ¿cómo te sentiste? Parece que no pisaba el piso, parece que iba en el aire. El Señor me había dado el honor y el privilegio de algo grandioso que yo no sabía. No lo entendía, pero lo estaba viviendo. Y entonces, ahí fue mi primera predicación, que nunca imaginé que nunca terminaría. Hoy sigo predicando, he seguido predicando, sigo predicando y seguiré predicando para honra y gloria de mi Dios. Y te digo algo, y con esto vamos a cerrar y le seguimos el próximo domingo. Resulta que yo no sabía qué eran las cosas espirituales en experiencia, pero cuando llegó el fin de la campaña, se bautizaron 13 personas. Óyeme, y el haber puesto mi granito de arena, que el Espíritu me tocó el corazón, me enseñó, me mostró y me preparó hasta para esto, y no sé hasta dónde, me sentí el ser más honrado del mundo y del universo, porque había participado en la predicación de la palabra. El Espíritu Santo, yo no lo entendía así, hasta ahora sí lo entiendo. El Espíritu Santo había tocado los corazones, se habían bautizado, y este ser, que era pequeñito, sintió lo que significaba que Dios te tome en cuenta para que su palabra sea extendida. Nunca imaginé, pero sí lo sentí. Nunca imaginé hasta dónde iba a llegar, ni tampoco sé hasta dónde va a llegar. Solamente lo que sentí, como dijera el rey David, que el Señor me dio a conocer su salvación, cómo Él lo hace. Y entonces es un gozo, el rey David lo expresa así: no me quites el gozo de mi salvación. Ahí lo entendí, aunque no lo sabía al 100% y quizás nunca lo sabré, pero entendí que cuando el Espíritu Santo trabaja, Él te proporciona lo que tú no te imaginas. Por eso me identifico con el ímpetu de Pablo. Por eso él iba de una ciudad en otra confirmando las iglesias, y si no había, predicaba en esa ciudad hasta que una iglesia se levantaba y dejaba a alguien que la dirigiera, y él seguía levantando iglesias. Quiero decirte que en el libro de los Hechos hay un sinfín de iglesias donde Pablo las levantó, y casi a la mayoría de ellas les envió 1 o 2 cartas. Cuando veía que los hermanos se estaban desviando, les escribía. Él no podía ir probablemente o regresar,
Y entonces les escribía. Hay una disculpa. Y es por eso que yo, en lo personal, me siento feliz, contento de poder predicar la palabra. No hay algo que te dé más alegría, que te dé más felicidad, que te haga sentir más útil que estar llevando adelante la obra del Señor. Y eso es lo que sentía Pablo. Y quiero decirte que no te lo pierdas. Así te voy a dejar una visión amplia para estos dos temas que siguen. Pablo decidió ofrendar su vida por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, por la obra, porque él dice que a él ofrendar la vida le era un gran honor, porque para él ya tenía la seguridad de que estaba guardada la corona de justicia, la cual le daría el Señor juez justo, y no solo a él, sino a todos los que esperamos su venida. Yo espero la venida del Señor, espero que tú también la sigas esperando, la estés esperando, y el Señor nos dará la corona de justicia de la cual hablaba Pablo. Y no es por la corona, eso es un cumplido, vamos a decirlo así, pero es por la experiencia que significa que tengamos una relación con el Señor, que entonces nos sentimos parte de Él, nos hace parte de su reino, parte de su liderazgo, y es el más grande honor que puede tener un ser humano. Así lo sentía Pablo, así lo siento yo, y así quiero transmitírtelo. Recíbelo, es tuyo. El Señor lo ha puesto en mi corazón para dártelo, no yo, para dártelo Él. Él te lo está dando. Es por eso que a mí no me importan muchas cosas que suceden en el ámbito espiritual, porque no las entiendo. Solamente sé que si Dios hace la obra, Él lo que comienza dice que lo termina. Y entonces, si Él comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Es por eso que no tengo mucho más que decirte, solamente quiero dejarte tomado de la mano del Señor, y eso va a ser a través de una oración. Inclinemos el rostro. Bendito Señor, tú sabes la emoción y la alegría que me da hablar de ti. Te bendigo, te alabo, te exalto, te doy la honra y la gloria porque solamente tú la mereces. Y pongo en tus manos a mis hermanitos, a los que están escuchando tu palabra, a los que la van a escuchar a través del Facebook y del YouTube. Y yo no sé qué medio usarás tú, solamente sé que tú haces las cosas bien hechas y que lo que iniciaste lo vas a terminar. Es por eso que los dejo en tus preciosas manos, Señor. Tómalos, dirígelos, ayúdalos, y a nosotros nunca nos desampares. Que esto que estamos haciendo sea dirigido cada momento, cada instante por ti, y que se haga tu voluntad, y que lo que tú tengas preparado se logre de acuerdo como tú ya lo tienes. Quédate con nosotros, nunca nos desampares. Bendice a los que te escucharon, a los que te van a escuchar, los encomiendo en tus manos, nunca los abandones. Y a los que en algún momento te han escuchado o te van a escuchar, también prepara el camino, dales tu bendición, que tu Espíritu los guíe, los tome con su mano poderosa y que los lleve donde tú ya tienes su lugar. Quédate con nosotros, nunca nos desampares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
vivificado por la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hoy y siempre. Bueno, no me resta más que decirles que Dios me los bendiga. Los despido en bendición, dejándolos en las manos del Señor. Que Él les conceda una semana llena de bendiciones. Que Él nos guíe y que, si es su voluntad, el próximo domingo estemos aquí de nuevo. Dios me los bendiga.